Señal directa. Los medios públicos en la cuarta transformación es el tema que ha elegido la maestra Marilena Hernández, colaboradora de esta misión y a quien le damos la bienvenida. Estimada maestra, ¿cómo está? Buenas tardes. Maestra Marilena Hernández. Sí, bueno. ¿Cómo está, maestra? Le damos la bienvenida. Buenas tardes. Buenas tardes a todos ustedes. Efectivamente, este es el tema, los medios públicos en la cuarta transformación, y se trata de un panel al que asistí. No fui ponente, pero me parece muy importante darles una especie de reseña, un recuento por el interés público que demanda. La semana pasada tuvo lugar en la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco el 30 Encuentro Nacional de Investigadores de la Comunicación en México. En este encuentro celebramos los 40 años de existencia de nuestra asociación, la AMIC. Entre los eventos especiales que se prepararon para la ocasión, sobresale el panel Los medios públicos en la 4T, que por su riqueza informativa considero importante compartir con ustedes. Empiezo con una frase del representante del Canal 11. Me preocupa mucho que siempre hacemos el análisis de los medios públicos desde lo malo que son. Y esto es injusto, porque se han hecho y se están haciendo muchos esfuerzos. Aludiendo al 40 aniversario de la AMIC, la organizadora del panel, doctora Patricia Ortega, especialista en medios de la Universidad Autónoma Xochimilco, abrió con un contraste. Hace 40 años, el Estado mexicano se iniciaba en el terreno de los medios públicos con un canal, el 13, ante un monopolio de la televisión. Lo único que había era Televisa. Hoy, 40 años después, en 29 de las 32 entidades federativas tenemos medios públicos, ya sean temas de radio y televisión, o al menos una radio o al menos una televisora de carácter público. Recuerdo que estoy usando palabras de los panelistas. Tenemos la televisión y la radio de las universidades públicas, además de medios federales del Estado mexicano. En este singular panel participaron los directores y directoras nombrados en febrero por el presidente de la República. Para el IMER, Aleida Calleja; Gabriel Sosa Plata para Radio Educación; José Antonio Álvarez Lima por el Canal 11, a quien representó Luis Garzón Lozano; Armando Casas por el Canal 22, y el presidente del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, Genaro Villamil. La coordinadora del panel puso en la mesa algunas dudas importantes de los ciudadanos y de los académicos sobre cuáles son los cambios en los medios públicos federales en el contexto de la cuarta transformación. ¿En qué consiste esta gran transformación de la que se está hablando? ¿Con qué estrategias se plantean esos grandes cambios? ¿Con qué recursos se pueden hacer? ¿Con qué políticas públicas se pueden llevar a cabo? ¿Qué es lo que viene? ¿En qué están trabajando los directores elegidos para que tengamos, como lo prometen, verdaderos medios públicos con autonomía? La primera en tomar la palabra fue Aleida Calleja, quien contó como anécdota la advertencia que ella hizo cuando fue invitada a dirigir el Instituto Mexicano de la Radio. Me prometieron libertad, nada de injerencia en el IMED. Ustedes me conocen, ya saben cómo soy, y no quiero ningún tipo de restricciones en cuanto a contenidos. Aceptó porque le aseguraron que habrá completa libertad. Aleida Calleja llegó al IMER pensando en generar otro tipo de estructura, políticas públicas e iniciativas, pero se encontró con un panorama desolador, un instituto al que no se le metió dinero en por lo menos 6 años, una infraestructura colapsada, problemas administrativos y legales muy graves, un sobregasto, una deuda enorme. Solo por asuntos legales se deben más de 36 millones de pesos. Y un dato inverosímil: al Instituto Mexicano de la Radio, la Cámara de Diputados le recortó el presupuesto en rubros tan esenciales como la energía eléctrica. Entonces, dice Aleida Calleja, directora del IMED, antes que ocuparnos del gran proyecto que hay que hacer, tenemos que atender las urgencias para que no se hunda el barco. Los directores de los medios públicos del Estado mexicano están haciendo un diagnóstico integral para identificar problemas, fortalezas, recursos humanos valiosos,
recursos financieros y técnicos. Se trata de trabajar coordinadamente, de colaborar, de compartir información, infraestructura, de hacer compras consolidadas para tener mejores condiciones de negociación. El primer diagnóstico indica que se necesitan cambios legales. El marco legal actual es muy permisivo con los medios comerciales y demasiado restrictivo con los medios públicos. Luis Eduardo Garzón Lozano, en representación del director de Canal 11, tras recordar que en 2019 el 11 cumple 60 años de vida, resume la estrategia del Canal 11 en la 4T en dos grandes ejes. Primero, la cobertura. Ya llegan al 72% de la población en el país en señal abierta, 80 millones de mexicanos, pero se trata de llegar a todo el país, a personas que no tienen acceso a señales restringidas y especialmente quieren seguir llegando a los niños. La oferta que tiene 11 niños debe enorgullecer a los medios públicos y debe fortalecerse, sostiene. Segunda, pero al mismo nivel de importancia, al Canal 11 le preocupa la audiencia tradicional, especialmente los niños y particularmente los jóvenes, un segmento que no tiene opciones en televisión. Canal 11 espera fortalecer los espacios de información y las barras de opinión con espacios de deliberación dedicados a los jóvenes. El director de Radio Educación, Gabriel Sosa Plata, fue muy crítico para llamar la atención sobre la importancia de los medios públicos en el cambio social que quiere hacer la 4T. Radio Educación opera con recursos cada vez más acotados y eso impide que puedan hacer nuevos programas o coberturas de control remoto. Los trabajadores de radio siempre han ganado muy poquito. La 4T les pide hacer más con menos. Y eso es posible hasta cierto punto. Radio Educación sobrevive, pero la realidad la confronta. Su transmisor de AM se está muriendo. No tiene los 10 millones de pesos necesarios para cambiarlo. Este año su presupuesto es 11% menor que el del año pasado. Aunque Radio Educación cuenta con dos nuevas concesiones, una en Hermosillo y otra en Morelia, no las puede poner en marcha porque no tienen ni un peso para ello. Su transmisor de onda corta, el único que queda en México del tipo, también se está muriendo. La obsolescencia tecnológica en la estación es muy grave. Para hacer más, para llegar a más lugares, necesitan recursos, no los tienen. Radio Educación es la radiodifusora que más dota de contenidos a la radio pública del país. Tiene un enorme patrimonio sonoro, la Fonoteca de Radio Educación, una institución a la que debería protegerse como se hace al Palacio Nacional o a la Catedral, dice Sosa Plata, pero no tiene un peso para la actualización tecnológica. Sosa Plata sostiene que seguirán adelante con lo que hay y dignificarán el trabajo de Radio Educación y pide a la 4T que vea a las radios y televisoras públicas como parte de la transformación. Los medios públicos no son una carga, sino una necesidad para el cambio social, cultural, democrático, de los derechos de las ciudadanías y de las audiencias que se requieren en México. El director de Canal 22, Armando Casas, plantea que es muy positivo que el nuevo gobierno federal hable explícitamente de un sistema de medios públicos. Relata que se están coordinando entre directores y se reúnen cada semana para trabajar en este sistema. Y esto no tiene nada que ver con buscar uniformidad, no reciben instrucciones. Los directivos actuales tienen coincidencias y han empezado a hacer programas de debate con visión incluyente, plural y crítica, los valores que deben tener los medios públicos. Por primera vez, están trabajando bajo políticas concretas, respetando la especificidad de cada medio. Un detalle interesante, dice Armando Casas, es que la conferencia mañanera no se transmite en Canal 22. Y esto no porque se lo hayan pedido, es una decisión editorial. En Canal 22 se decide qué hacer. Si el 11 y el 14 transmiten la mañanera, no tiene sentido que lo haga el 22. Finalmente, el presidente del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, Genaro Villamil, fue muy claro al afirmar que la coordinación entre medios es el gran cambio. Dejan de estar divididos,
fragmentados o incomunicados. La unión es lo que puede hacer fuerza en el concepto público de radiodifusión, pero unión no tiene que ver con unanimidad. Se trata de compartir infraestructura, conocimiento, contenidos. Por primera vez se trata de coordinación. Es una coyuntura que difícilmente va a repetirse, sostiene Villamil. El que los directivos en los medios públicos sean colegas que vienen de batallas compartidas por el derecho a la información, los derechos de las audiencias, la libertad de expresión y la calidad en la producción es singular. No había ocurrido esto antes. Villamil anunció, estos son anuncios muy interesantes, que el IMER, Instituto Mexicano de la Radio, se incorporará al SPR, Sistema Público de Radiodifusión, pero conservará su autonomía de gestión y su autonomía editorial. También próximamente anunció que dará a conocer un decreto presidencial ya revisado por las instancias jurídicas y con el acuerdo de la Secretaría de Educación para que se incorpore IMER a SPR. También en los próximos días se va a integrar el primer sistema estatal de medios públicos bajo la lógica del Sistema Público de Radiodifusión de la Ciudad de México. En los próximos días, insiste, habrá un ordenamiento jurídico más allá de la coyuntura, una ley general de medios públicos consensuada, con la definición legal clara sobre medios públicos, reglas del juego, que pretende establecer un mínimo del presupuesto federal anual para estos medios, para garantizar su fortaleza frente a instancias reguladoras como el IFETEL y el INE. Esperan que esta ley sea discutida en el Congreso en septiembre, en el próximo periodo ordinario de sesiones. Una ley necesaria para que no vuelva a ocurrir lo que ocurrió, lo que los llevó a recibir medios públicos federales totalmente devastados. Genaro Villamil resumió la postura de la 4T en estos términos. Llegamos con un mandato muy claro de la coordinación, de la autonomía, de la independencia editorial y sobre todo mejoramiento de la información y de la calidad de la información. Pues hasta aquí el recuento de este panel, los medios públicos en el contexto de la 4T, que ustedes pueden recuperar en YouTube buscando el video del 30º Encuentro Nacional AMIC, sesión del 7 de junio. Hasta aquí el comentario. Un tema interesante, maestra, y efectivamente los medios públicos no son una carga, pero pues hay que darles más cariñito. Sí, hay que seguir manteniendo lo que hay y luchar por un poco más. Un abrazo, maestra. Hasta pronto, gracias. Hasta pronto. Momento de una brevísima pausa. Después de la misma, la información nacional e internacional.